Este video nace gracias al grupo de Facebook La Sociedad del Iceberg Posting y a uno de sus icebergs en específico. Les recomiendo seguir el grupo, suben contenido muy interesante de investigar. Sin más que decir, comencemos. Es bien conocido que en las épocas de los 80s, 90s y parte de los 2000 era muy común que el anime fuese censurado cada que se transmitía en la televisión. Ya sea por contenido violento, por temas muy adultos, escenas con cierto contenido sexual o yendo más lejos con elementos de tipo religioso o cultural. Básicamente cualquier anime que hayas visto en la televisión, y más principalmente los de los años 90, estaba hasta cierto punto censurado, claro dependiendo de su contenido. Entre ejemplos famosos se hallan Dragon Ball por su contenido violento, Yu-Gi-Oh por su contenido religioso o Ranma y medio por su contenido sexual, por solo mencionar algunos. Hoy en día y gracias al internet esto ya no es un problema. El 16 de diciembre de 1997 en Japón se emitió por primera y única vez el capítulo número 38 de la famosa serie de Pokémon, el capítulo llamado El Soldado Computarizado Porygon, episodio que pasaría a la posteridad por ser el responsable de al menos 700 casos de epilepsia a niños pequeños en Japón. La razón de esto es que en una parte del episodio, Pikachu usaba su ataque Impact Trueno para detener unos cohetes, y al hacerlo estos explotaban creando una serie de destellos de color rojo y azul a una velocidad muy alta abarcando toda la pantalla. El cambio rápido entre el rojo y el azul en la escena generaron ataques de epilepsia fotosensitiva. Aunque se sabe que aproximadamente una de cada 4.000 personas, o sea, entre el 0,5 y 0,8% de niños de entre 5 y 13 años de edad, son susceptibles a este tipo de ataque, el número de personas afectadas no tuvo precedentes. Como consecuencia del incidente, la bolsa de valores y las acciones de Nintendo bajaron a un 5%, esto también llevó a cabo la creación de nuevas reglas para las cadenas televisivas para la emisión de series, que el anime de Pokémon fuese suspendido temporalmente 4 meses hasta volver a ser emitido de nuevo hasta abril de 1998 y, como cereza sobre el pastel, que el episodio fuera baneado y nunca más se llegase a transmitir ni en Japón ni en ningún otro país. Un dato que también pocos saben es que, de hecho esta no fue la primera vez que un anime era responsable de un ataque de epilepsia en el público, pues 9 meses antes de la emisión del capítulo de Porygon, en marzo de 1997 el anime Yatansin causaría a 4 niños un ataque de epilepsia por una escena de la misma naturaleza que la de Pokémon. Gracias al gran éxito y la creciente popularidad que ha ido teniendo el anime a lo largo de los años, no es de sorprenderse hallar a famosos que sean fans del anime. Si bien no hablaría de famosos otakus precisamente, claro, esto hablando de famosos netamente occidentales, sí es común ver a famosos que les gustan ciertos animes en específico. Entre los ejemplos más interesantes que podemos hallar de todo esto se encuentran casos como el de Elon Musk que ha llegado a usar icons de animes, Robin Williams que ha referenciado a Evangelion en sus interretratos de una obsesión del 2002, Samuel L. Jackson que es fan de Black Lagoon y fue hasta productor del anime Afro Samurai, Tobey Maguire, conocido por ser el primer hombre araña de la pantalla grande, ha admitido ser un gran fan de Macross y Robotech, hasta el punto de que por el 2007 hubo fuertes rumores de una adaptación live action de Robotech, y que él fue uno de los primeros en presentarse para protagonizar la cinta, Keanu Reeves que fue de las primeras grandes personalidades de Hollywood en querer traer Cowboy Bebop a la pantalla para protagonizarlo él mismo, y claro entre un sinfín más de famosos. La melancolía de Haruhi Suzumiya a simple vista parece un anime escolar del montón, pero no es hasta que se revela de qué trata realmente la serie donde todo esto cambia. Debido a la naturaleza, la trama y la revelación que dio el anime, surgió una teoría de que la serie fue lanzada en desorden y que existe un orden de ver los capítulos en específico, el orden cronológico. Supuestamente hay dos formas de ver la serie, desde la perspectiva de Kion, el protagonista, siguiendo el orden de transmisión del anime, y desde la perspectiva de Haruhi, el orden cronológico entre comillas, acomodando algunos episodios.
Desconozco si esto es realmente cierto, pero he leído en muchos foros a personas que han afirmado fervientemente que si ves la serie en su orden cronológico todo lo que conocías del anime cambia para siempre para mejor, que así comprendes mejor la historia y a sus personajes y que obtienes un enfoque más psicológico y profundo de la obra. Hasta este punto, esta teoría es más un meme que otra cosa. Habla de que en el final verdadero de Supercampeones, se revela que todo fue un sueño de Oliver, el protagonista, y que en realidad él no tenía piernas debido a un accidente que sufrió cuando era pequeño, accidente que se muestra en el anime. Siendo una de las primeras teorías de internet, esta es completamente falsa. Las supuestas imágenes originales que hay del episodio no pertenecen a nada más que a una serie de internet y a fanarts bien hechos de fanáticos de la teoría. Al igual que el punto anterior, en este se habla de que la palabra Hello Kitty significa en chino Hola Diablo más una leyenda del supuesto origen de esta mascota, un origen que tiene que ver con enfermedades y pactos satánicos, leyenda la cual no ahondaré porque de seguro ya deben conocerla. Esta fue una leyenda urbana que, por alguna razón que todavía no conozco, ganó muchísima fama en internet hasta el punto de que hoy en día sea al igual que el tema de Oliver, un meme de internet. Gracias a la fama de la longevidad que tiene la serie de Doraemon era muy común hallar múltiples teorías del verdadero final de la obra. Desde un final donde Nobita tiene autismo y donde todo fue un sueño, muy al estilo de la leyenda de Supercampeones, hasta otros más complejos. Entre los más conocidos y el más interesante por si me lo preguntan, se halla uno donde Doraemon se estropea y Nobita tratando de recuperar a su amigo estudia mucho hasta el punto de convertirse en un prestigioso inventor y este arregla a Doraemon y así también al mismo tiempo no condena a su familia debido a que este deja de ser un tonto, cumpliendo también al mismo tiempo el objetivo de Doraemon, que fue enviado del futuro para ayudar a Nobita y no condenar a su familia a la pobreza. Este final no es más que un fanfic hecho por un fan de la serie, fanfic que ganó muchísima fama en las épocas más tempranas de internet. Otra teoría dice que la razón del por qué no hay final, o bueno, por qué no hay un final fijo, es por la decisión de uno de los creadores, Moto Abiko, que está en contra de ponerle un final oficial a la obra por respeto a su amigo y también creador de Doraemon Hiroshi Fujimoto, que murió en 1996, épocas de auge de la obra y antes de siquiera tener pensado un final. Que cada uno saque sus conclusiones de esto. Esta teoría dice que a lo largo de todo el anime de Sakura Card Captor se hallan muchísimas conversaciones que dan lugar a múltiples dobles sentidos desde un punto de vista amoroso hasta sexual. Esto principalmente se da entre la protagonista Sakura Kinomoto y su preciada amiga Tomoyo Daidoji. Y todo esto se debe tanto al trasfondo del anime y el doblaje que se le hizo, ya que en el manga y en el doblaje japonés del anime se da a entender en muchas veces que Tomoyo tiene sentimientos románticos hacia Sakura, pero como esta todavía es una niña y no entiende nada de esos temas no hace mucho caso y cree que cuando Tomoyo le habla de eso a Sakura, esta cree se refiere más a un sentido de amistad, dando lugar a situaciones que uno llega a entender de otro modo. Y cabe resaltar que si bien, la fuente principal de la teoría es por estos dos personajes, todo el asunto no se queda ahí, ya que también aplica al resto de personajes de la obra. Y del porqué de todo esto es fácil, y es que las mangakas que crearon el manga de Sakura, el grupo Clamp, son amantes de géneros como el yaoi o el yuri y suele ser muy común ver estos elementos en sus obras, y en el caso de Sakura Card Captor, al ser una obra dirigida a un público infantil era de esperarse que dichos géneros o situaciones se expresaran en dobles sentidos dentro de las conversaciones en la obra. Si prestaste atención a los puntos de Oliver y de Doraemon, creo que no hará falta que me explaye aquí. Supuestamente, en el primer capítulo del anime, después de que Ash recibiera su Pikachu y este le atacara, Ash quedaría en coma debido al ataque y todo lo que vemos en sus animes es un producto de su imaginación. Obvio que esto es una mentira más del montón. Mejor pasemos al siguiente punto XD. A lo largo de toda la obra de Sailor Moon se deja entrever entre algunos personajes ciertas actitudes de lesbianismo.
Esto es cierto, pero no a un nivel tan loco como uno creería, ya que, en la serie se dejan en claro varias cosas como que Sailor Urano y Sailor Neptuno son pareja, o ciertas personalidades y aptitudes que tienen algunas villanas referente a sus preferencias. Otra parte del rumor dice que esto también surge debido a la forma de relacionarse y las interacciones que tienen las Sailor Scouts, cosa que es falsa ya que su relación no pasa más allá de una simple amistad entre chicas. Esta teoría nace principalmente debido a que en el doblaje latinoamericano de Sailor Moon estas relaciones fueron cambiadas, cambiando tanto los géneros de algunos personajes o cambiando la relación que algunos tienen entre sí, y claro está más la censura de escenas que era muy común en esa época, causaría en gran parte el nacimiento de esta teoría. Desde hace un tiempo, la página distribuidora legal de anime más grande del mundo, Crunchyroll, ha estado tratando de cerrar todas las páginas piratas de anime que existen en la red, esto en un intento de monopolizar el mercado y evitar la piratería de anime a nivel mundial. Algo muy fascinante que se descubrió sin embargo, es que ahondando en el pasado de la página, principalmente en sus inicios, vemos cómo Crunchyroll nació y creció en base y gracias a la piratería de anime. Que cada uno investigue su historia y saque sus conclusiones, vaya ironía XD. Yu-Gi-Oh es uno de los animes más populares en el mundo, y gran parte de dicha popularidad es gracias al creativo juego de cartas y a esas partidas de ensueño que es muy común de ver entre amigos o en convenciones. Y es en estas cartas donde nace esta teoría, ya que muchos creen que las cartas de Yu-Gi-Oh no son más que una modernización del tarot disfrazada de un simple juego de cartas infantil. Y si bien, es verdad que la serie anime y las cartas toman muchísimos elementos de temas como el ocultismo o estética de distintas religiones, esta influencia del tarot en las cartas no es más que un simple apartado artístico que hace que dicho juego se vea más atractivo a los ojos del público. Así también se dice que es posible hacer tarot con las cartas de Yu-Gi, pero desconozco si esto es posible o no. Precure es una saga de series de anime creadas por Toei que cuentan con muchísima popularidad en el país del sol naciente, contando actualmente con la sorprendente cantidad de 17 temporadas. El nivel de demanda por la serie más las buenas ventas que tiene y su longevidad, ha hecho creer a muchísimos fans del anime que esta serie es la principal responsable de que la empresa de animación Toei siga aún con vida en la industria. Esta observación, si bien puede ser verdad hasta cierto punto, también recordemos que series como One Piece, Dragon Ball o Sailor Moon han salido de este estudio y generan también grandes ganancias en este medio. Dicen las lenguas que la mejor forma de hacer encabronar a un fan de Hunter x Hunter es preguntarle cómo estuvo el capítulo de esta semana. ¿Qué significa esto? Bueno, si ustedes ya conocen del tema sabrán que el ritmo de publicación del manga de Hunter x Hunter es uno de los más irregulares que se hayan visto, pasando entre semanas y hasta meses para que el autor, Yoshihiro Togashi, publique un capítulo de su obra. Si bien y hasta donde yo sé, esto se debe en gran parte a una enfermedad que el autor tiene, es verdad que aún en esas no justifica el ritmo del manga ya que muy fácilmente Togashi podría contratar asistentes o algo parecido, hecho que ha generado rumores como que el problema que tiene el manga es que el autor no sabe cómo terminar la obra, o que el autor tiene un serio problema con su adicción a los videojuegos, a la Dragon Quest principalmente, y que por eso no finaliza su obra. Otro rumor muy fuerte que hay es que Togashi saca un capítulo cada que él tiene necesidad económica. Honestamente dudo que alguien sea tan mierda como para hacer eso, pero igual uno nunca sabe. Igual y de todas formas, el hiatus cross hiatus es algo que no cambia y parece no cambiar XD. Neon Genesis Evangelion, creo que no hace falta presentaciones aquí, ya que estamos hablando de un monstruo del mundo de la animación. El legado que esta obra dejó al medio es inmenso, y las influencias de las cuales se inspiró el anime son interesantes de estudiar y analizar. Una de las principales influencias para Eva fue el anime de 1980, Space Runaway Ideon, creado por Yoshiyuki Tomino, creador también de la famosa franquicia Mobile Suit Gundam.
Bueno, y es que se dice que Evangelion no es más que un plagio de la serie de Ideon, esto debido a ciertas semejanzas que hay entre series como por ejemplo el enfoque de los personajes encima de los mechas, la compleja psicología de los personajes, las cuestiones morales que se plantean en ambas series e incluso, algunos afirman que hasta el final es el mismo, siendo esta una verdad a medias XD. Esto claramente es falso una vez comparas seriamente ambas series e indagas en las demás influencias que hubo para la creación de Evangelion, como sería de obras como la primera serie de Gundam, Devilman, Space Battleship Yamato o Gunbuster. Además de que los puntos a los cuales se le recalcan a Evangelion de plagio son puntos que series como Gundam ya habían abarcado antes, por lo que decir que Eva es un plagio de cualquier otro anime es algo estúpido. Este rumor nace a partir de declaraciones de Yosuke Toba, el productor del anime, que llegó a afirmar que 3 episodios para Angel Beats eran muy pocos, y que hubiera sido mejor el anime si este hubiese llegado a durar más, ahondando y profundizando aún más en todos los personajes de la obra. Esta teoría dice que se tenía pensado que el anime durara aún más pero que por cuestiones de dinero no se logró, cosa que es falsa ya que Toba afirma que la idea de los 3 episodios era algo planeado por Junio Maeda, creador del anime. Aún así, acerca del material de la obra, hay dos medios que expanden aún más la obra de Angel Beats, siendo la novela Angel Beats Track Zero, que es una precuela del anime y el manga Angel Beats The Last Operation, que cuenta la historia del anime, pero ampliando y profundizando en todos los personajes de la obra. Y gracias también a estas dos obras, se rumorea también un posible nuevo anime para Angel Beats, pero hasta donde se sabe esto también es falso, aunque, personalmente, me gustaría ver Angel Beats The Last Operation adaptado. Esto nace debido a que hace poco un hombre llamado Terrance William demandó a Kishimoto y a múltiples empresas de anime afirmando que Naruto era creación suya. Este hombre basó su demanda en que en la década de los 80 él escribió un libro titulado Naruto como parte de su tesis de maestría, y así también, este hombre llegó a afirmar que el estilo artístico que tiene el anime era algo creado también por él con el nombre de Renderman, pero que los japoneses se lo robaron y lo renombraron como anime por conveniencia. Obviamente al final el hombre terminaría perdiendo la demanda debido a lo frívola de sus acusaciones. Sir Cocodrile es uno de los villanos más emblemáticos de One Piece, y una de las teorías más locas que se puede sacar de este anime dice que el villano es mujer y que se hace pasar o se hizo hombre para ser un pirata. Desgraciadamente no veo ni leo One Piece, y analizando todo lo que hay de esta teoría no puedo dar algún comentario o entender bien el punto, por lo que por temor a decir algo errado o que no sea parte de la teoría me abstendré de decirla. Si alguien conoce la teoría, que por favor la deje en los comentarios, lo agradecería demasiado. Robotech es una serie de animación creada por los estudios estadounidenses Harmony Gold en colaboración con el estudio japonés Tatsunoko Productions. Como algunos podrán haber adivinado por las imágenes, esta franquicia está inspirada y se podría decir que adaptada de 3 series animes muy populares de ese entonces, Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross y Genesis Glimmer Mospeada. Si bien, Robotech adapta muchísimos elementos de las 3 anteriores obras mencionadas, argumentalmente no está relacionada con ninguna de las anteriores y se sostiene como serie individual. La fama de la saga en Estados Unidos es tal que ya se ha expandido a juguetes, múltiples temporadas para televisión, libros, historietas, películas y hasta rumores de una muy posible película live action. Créanlo o no, el fenómeno de las idols en Japón no es tan reciente como uno creería, ya que a finales de los 60s y inicios de los 70s nacerían los primeros grupos de idols japoneses de los que se tiene registro, aunque, no sería hasta los 80s, en la llamada era dorada de las idols, donde estos grupos o artistas alcanzarían su cumbre. Y es que algo interesante de investigar es que en la década de los 70s 2 animes de idols fueron creados. El primero sería Sasurai no Taiyou, que se le considera el primer anime de música creado y el primero en hacer referencia a la industria del entretenimiento. Y el segundo anime llamado Pink Lady Monogatari, anime basado en la historia real del dúo de pop japonés Pink Lady, aunque, a pesar de su nombre y la trama, las dos artistas poco tuvieron que ver en la producción del anime.
Inception es una de las películas más importantes y aclamadas de la anterior década y posiblemente una de las películas más importantes del siglo XXI, traída de la mano del prestigioso director Christopher Nolan, pero algo que pocos conocen es que la original y peculiar trama de sueños que maneja la cinta fue hecha años antes. En 2006, de la mano del prestigioso director Satoshi Kon se estrenaría Paprika, contando con una historia y trama muy parecidas a la cinta de Nolan, habiendo especulaciones de que Nolan plagió la cinta de Kon. Esta no sería la única vez que pasaría algo parecido, ya que en 2010 se estrenaría también la cinta Black Swan del director Darren Aronofsky, que posee también muchos paralelismos con la cinta debut del director japonés, Perfect Blue. Aunque Aronofsky admitió las similitudes, él negaría que la cinta de Kon fuera una inspiración para su película. Igual y aún en esas, aún existen muchas dudas acerca de sus declaraciones, ya que Kon en su blog admitió haberse reunido una vez con Aronofsky allá por el año 2001. En cuanto a los asuntos de Nolan y Aronofsky, no hay nada claro aún. Si bien este punto no es estrictamente una mentira, tampoco es verdad. Se sabe muy bien que en la época dorada de la animación de Disney por allá entre los años 1939 y 1942 la influencia que generó sus películas fue tal que en Japón muchos artistas basaron su arte en el de las producciones de Disney, ustedes saben, los rasgos simples y estilizados, más un cierto toque caricaturesco sin olvidar los característicos ojos grandes. Todo esto llegaría a su culmen cuando Osamu Tezuka, influenciado en gran manera por las producciones animadas de Disney, crearía lo que es para muchos el primer anime de la historia, Astro Boy. Y como ustedes saben, el resto es historia. Al igual que el punto de Sir Cocodrile, no encontré nada al respecto referente a esta teoría. Italia es una serie de manga que es una reinterpretación en forma de sátira y comedia de acontecimientos políticos e históricos, referentes a múltiples conflictos bélicos, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 100 Años, las guerras austriacas, por solo mencionar algunas. Al ser una serie donde los capítulos duran 5 minutos me vi varios episodios y no son nada del otro mundo, solo una serie de comedia moe que sirve para pasar el rato. Y referente a los especiales de Halloween, bueno, no tengo nada que decir, ya que esta serie tiene 3 especiales de Halloween. En el primero nos cuenta la historia de cómo los personajes de Alemania e Italia recuerdan los viejos tiempos, de cómo Italia teme que Alemania se haga amigo de Rusia y que lo deje olvidado, a lo que Alemania le dice que eso nunca pasará. El segundo especial es una competición entre Estados Unidos e Inglaterra, tratando de ver quién se asusta primero, donde interviene Japón en el asunto. Y el tercero, que es el último capítulo emitido de la serie hace 4 años, y que es el capítulo más largo de la obra, con 13 minutos de duración, es de un concurso de disfraces que tienen los múltiples países. Viendo los capítulos e investigando acerca de todo, no he logrado encontrar nada acerca de este punto. Si alguien sabe algo al respecto, le agradecería de todo corazón que lo dejara en los comentarios. Macross es uno de los animes más importantes de la década de los 80s y así también uno de los más recordados en Japón, contándonos una historia de ciencia ficción llena de acción y siendo uno de los responsables en popularizar el mundo de las idols en el anime. Esta teoría cuenta que la serie Macross fue creada como propaganda militar, esto por el toque bélico y probelicista que tiene la historia, que nos cuenta cómo la humanidad debe acabar con unos extraterrestres que quieren terminar con nosotros. Me vi capítulos sueltos de la serie y la película Do You Remember Love y puedo afirmar que este punto es falso, ya que no se hace un gran hincapié en eso, además que juzgando la época en la que salió el anime Japón no tenía ningún problema bélico o político con ningún país, por lo que crear un anime como propaganda militar es una idea muy absurda de aplicar. Además, y una vez descubriendo los orígenes, cómo y el por qué se creó este anime, la teoría rápidamente se viene para abajo.
Hay rumores de que mangakas usan foros, y en medio de ellos sueltan spoilers en formas de teorías, para ver cómo reaccionan los fans de su obra y así ver qué rumbo es el mejor para sus historias. Desconozco quiénes hagan esta práctica, pero viendo lo útil que puede llegar a ser no me sorprendería enterarme que algún mangaka lo hiciera, o que incluso que escritores o animadores hiciesen lo mismo. Esta teoría cuenta que Oda se retiró de trabajar del manga de One Piece después del arco de Enies Lobby, debido al nacimiento de su hija y por una enfermedad que le atormentó por esa época. Si bien y se sabe que esto es completamente falso, esta teoría sí que fue un pequeño tema de discusión y rumores por parte de los fans de One Piece por la época del 2006 y 2007. Como dice la teoría, si uno investiga el monopolio de la empresa se dará cuenta de lo enorme que es, aunque, no es una sorpresa viniendo de una de las productoras de juguetes más grandes del mundo. No hay nada que decir de este punto. Un dato que no muchos conocen es que la serie que todos conocemos de Doraemon es de hecho la segunda adaptación al anime de este entrañable personaje. En 1973, se trabajó en un anime del robot más querido de Japón. La serie llegó a durar 25 episodios, y aunque no fue muy popular en su momento de emisión, sí que llegó a tener fama gracias a las comunes retransmisiones que le hacían a la serie a lo largo de los años 70. La historia es que, la serie del 73 se encuentra perdida para siempre, esto debido a que los episodios se perdieron en un gran incendio que ocurrió en los almacenes donde guardaban la serie. Hoy en día los únicos metrajes existentes referentes a la serie que todavía quedan son fragmentos del opening, el ending, capturas de diferentes episodios y el audio del capítulo final del anime. Así Tano Yoe nos cuenta la historia de Yoe, un joven pobre y problemático que a través de sus esfuerzos se trata de abrir un camino a través del mundo del boxeo, solo para encontrarse con un trágico final. Tanto el anime como el manga es una de las obras más aclamadas y queridas en Japón. Por lo que, y debido a algunos paralelismos y elementos en la obra, mucha gente de la izquierda política ha visto en Yoe un símbolo del comunismo encarnado. Lamento decirles que esta teoría es falsa y además exagerada, ya que hasta donde investigue de su historia y contexto, el manga y el personaje no tienen nada de comunistas. Es verdad que por los años en que fue publicado el manga, se llegó a ver ciertas manifestaciones en Japón por temas políticos algo delicados y muchos jóvenes vieron en el manga un tipo de mensaje, pero todo sería malinterpretado de cierta forma. Así Tano Yoe es una obra humana, no política. Para el que no lo sepa, el arte GIF es un término usado para indicar el contenido de actividad sexual referente a los furries. Sí, como escucharon. Bueno, una vez ya con eso explicado, todo esto nace ya que en 2014 la hija de Osamu Tezuka encontró en un cajón de su padre múltiples dibujos de una ratona antropomórfica dibujada de una forma muy sexy, lo que ha llevado a pensar en que a Tezuka en el fondo le encantaba dibujar arte GIF. Si bien no existe una respuesta clara de todo, en mi opinión pienso que esto no tiene nada que ver con los gustos de Tezuka ni nada. Como recordarán en puntos anteriores, a Tezuka le encantaba las cintas de Disney y basó su estilo de arte en gran parte en aquellas producciones, y si uno mira bien los dibujos se dará cuenta de ello, de que muy probablemente Tezuka estuviera practicando en ese tipo de dibujo, ya que, también recordemos que Tezuka era un monstruo en cuanto a escritura, ya que llegó a hacer mangas de cualquier género que se te pueda venir a la cabeza. Además, y viendo que los dibujos, si bien están hechos de forma que son sexys, estos no llegan a ser tan eróticas o explícitas como para pensar en que Tezuka fuese un pillo, y aun si lo fuese, no hay nada de malo, ya que cada artista puede dibujar lo que se le venga en gana. En la década de los 90, en la cumbre de popularidad de Sailor Moon, las productoras Toon Makers, Saban Entertainment y Renaissance Atlantic trataron de llevar a la televisión una americanización del anime de Sailor Moon llamado Saban Moon. Esta nueva serie buscaba combinar acción real con animación en una historia muy distinta a la que conocemos del anime. De este proyecto solo surgieron un piloto y se cree que 2 episodios antes de su cancelación. Hasta el día de hoy se desconocen los motivos de la cancelación del proyecto.
Este punto habla de la enorme cantidad de animes de la década de los 2000 que fueron olvidados por el público. La razón de su olvido es simple y es que si bien, antes, en los 80s y los 90s, no existían lo que hoy conocemos como animes de temporada, ya que estos se estrenaban cuando las productoras quieren y no siguiendo un patrón específico, no fue hasta por los años 2000 y con el renacimiento del anime, que sería muy común este tipo de emisión, donde por temporada se llegaran a estrenar entre 15 a 30 animes. Por obvias razones la enorme mayoría de las series de esa década terminarían en un olvido perpetuo. Y sé que habrá algunos que dirán pero no debería pasar lo mismo en la década del 2010. Bueno, esto no es tan posible como antes, debido al éxito mainstream que tiene el anime actualmente, por lo que un anime quede olvidado en esta época como sucedía en la década pasada es casi imposible. Kemono Friends es una popular serie de anime en Japón, ustedes saben, de esos animes de chicas lindas haciendo cosas lindas, esas series que son queridas y amadas allá en su país. Bueno, esta teoría nace ya que si uno ve los episodios de la serie se dará cuenta de lo que parecen ser escenarios humanos abandonados por el tiempo, que da cierto aire post-apocalíptico. Esto más el hecho de que en el anime casi no se vean humanos y que casi todo el cast sean animales antropomórficos deja a uno pensando que la serie se desarrolla en un ambiente post-apocalíptico. Habiendo múltiples teorías de que en el pasado del anime hubo una guerra nuclear, siendo esta la causante de la extinción de algunos humanos y la razón del por qué existe gente mitad humana y animal. Desconozco qué tan cierto sea todo esto, pero sí he de decir que, después de ver algunos episodios, la estética del mundo del anime más las teorías formuladas sí que dejan mucho que pensar. En 1983 se estrenaría Doraemon, Robot War, una película pirata hecha en Taiwán con múltiples cambios a la obra japonesa original. Debido al pobre recibimiento de taquilla y a lo mal que se vendió de forma casera, esta película se considera actualmente perdida. Es posible hallar clips de la cinta, pero estos no llegan a pasar de los 30 segundos del metraje original. Aum Shinrikyo, o Verdad Suprema, por su traducción en español, ahora conocido como Aleph, es un culto religioso japonés obsesionado con el apocalipsis, fundado por el líder religioso Shoko Asahara. El grupo se hizo famoso en 1995 cuando algunos de sus miembros liberaron gas sarin mortal en el sistema del metro de Tokio, matando a 12 personas y enviando a más de 5.000 a hospitales. Algo que pocos conocen es que el grupo por los años 80 y 90 llegaron a producir un cortometraje anime en forma de propaganda para inducir a la gente a unirse a su grupo. Contando con una animación decente para la época, no hay mucho que decir del corto. Si bien hoy en día el grupo ha cambiado y niega los atentados del 95, desde el año 2000 han estado bajo vigilancia por parte de las autoridades japonesas. Sugunioba es un escritor de manga muy famoso, siendo el creador de Death Note y Bakuman, es uno de los escritores de manga barra anime más respetados del medio. Pero algo curioso de este autor es que no se sabe quién es. El nombre de Tsugunyoba no es más que un seudónimo. Hay múltiples teorías de quién es realmente, muchos argumentan que es una mujer ya que en sus dibujos se le ha llegado a representar con una, y otros han teorizado también en otros mangakas como Yuko Asami, Yumiota o Hiroshi Gamou, o hasta incluso otros dicen que es un nombre creado por Takeshi Obata, dibujante de las obras de Oba, y que el propio ilustrador es el creador de Death Note y Bakuman. También otros aseguran que Tsugunyoba es un grupo de escritores y editores de la Shonen Jump, que trabajan en conjunto para la creación de historias, y que Bakuman fue escrito por ellos en forma de protesta por su forma de trabajo. Igual y solo son rumores, por lo que nunca sabremos la verdadera identidad de Oba. De este punto no encontré tanta información, pero creo que se refiere a que la razón del por qué la historia original del linaje Joestar termina en la parte 6 es porque la sexta parte, Stone Ocean, fue cancelada. Esta teoría es falsa y una estupidez mire por donde se le mire, ya que Araki ya tenía planes de finalizar la historia original de los Joestar desde la parte 3. Stardust Crusaders, ya que quería terminar la saga del linaje Joestar como una trilogía.
Además de que hablando en términos de ventas a Stone Ocean le fue muy bien y en crítica ni hablemos ya que es la segunda parte más aclamada de la saga, tan solo después de su continuación, la séptima parte, que es en cierto modo un reinicio de la obra. Esto más que una teoría o algo, es un hecho en Japón. Y es que, de no ser que sean series infantiles o series populares, el horario con el que suelen pasar los animes en la televisión es entre madrugada y noche. Esto se debe a varias cosas como el contenido del anime o la decisión de las emisoras. Digo, dudo que alguien en horario familiar quiera ver un ecchi, un isekai o algo así XD. Minky Momo es un anime mao shoujo de los años 80, siendo una de las pioneras en el género de las chicas mágicas y en una de las primeras series importantes en la naciente subcultura otaku de los 80. Pero hoy no voy a hablar del legado de este anime, sino de una maldición que tiene detrás. Mucho antes de que animes como Madoka Mágica tuvieran un giro de tuerca tan oscuro y recordado a día de hoy, Minky Momo fue la primera en lograr hacer un evento así. En el anime de Minky Momo, por el capítulo 40 si no me equivoco, el personaje pierde completamente sus poderes para solo un capítulo después morir atropellada por un camión. Sí, así como escucharon. El episodio causó un revuelo enorme y desmoralizó a muchos de los espectadores, pero eso solo sería temporal ya que más tarde Momo reviviría de alguna forma en capítulos posteriores. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, resulta que en el día que emitieron el capítulo de la muerte de Momo, se dio la alarma de pequeños temblores que pasaban en Japón, solo para que en el día de 26 de mayo de 1983, el día de la emisión del capítulo final del anime ocurriese un terremoto de 7.8 grados en Japón. La teoría dice que por culpa de las energías negativas que causó el capítulo de la muerte de Momo, fueron tan grandes que todo explotara al final de su emisión con el terremoto. Si bien y obviamente no hay pruebas que avalen esto, esta casualidad sí deja mucho que pensar. Aunque hoy en día Neon Genesis Evangelion es uno de los animes más recordados de todos los tiempos, en su momento de emisión la serie sufrió un recorte de presupuesto desastroso debido a los problemas económicos de su estudio de animación, tanto así que tuvieron que evadir impuestos para poder continuar con el anime, y todo esto no termina allí ya que cuando el anime empezó a ganar popularidad entre las personas y a generar ganancias el estudio también ocultaría las ganancias de este en vano, dando como resultado que el presidente de Gainax de ese entonces, Takeshi Sawamura, y el contador fiscal Yoshikatsu Iwasaki, fueran arrestados y encarcelados por fraude contable, tanto por lo que hicieron en la producción del anime como a la hora de las ganancias. Mi vecino Totoro es probablemente la película más recordada y emblemática del estudio Ghibli, y el personaje de Totoro el símbolo más reconocible de dicho estudio. Pero algo que se cuenta en internet es el muy posible subtexto oculto que tiene esta alegre e infantil película. En la cinta, nos cuenta la historia de cómo dos hermanas se mudan con su padre mientras su madre está enferma en un hospital, y cómo en el trayecto las chicas conocen a Totoro, una criatura que solo ellas pueden verlo debido a lo puro de sus corazones. La cinta termina con las hermanas yendo al hospital después de escuchar una noticia de su madre solo para descubrir que está curada. El subtexto de la película dice que Totoro es un Shinigami, o sea un ángel de la muerte, que está a punto de llevarse a la madre de las protagonistas, y que las dos hermanas, Mei y Satsuki, al lograr ver a Totoro tienen sus momentos contados ya que aquel que logra ver a un ángel de la muerte le espera dicho fatídico suceso. La teoría es mucho más larga, pero por no querer dar spoilers fuertes y alargar el video lo dejo hasta aquí. Más allá de todo, y si bien la teoría ha sido desmentida por los realizadores de la cinta, llega a ser un subtexto muy interesante de interpretar y da una nueva forma de ver la cinta.
Esta teoría dice que Japón a lo largo de toda su historia y en la actualidad ha sobresalido en el mundo de la animación en Asia, debido a que ha saboteado a múltiples animadoras de otros países como China o nuestro caso de hoy, Corea. Este punto es falso ya que no hay nada de información que lo respalde, porque si uno indaga en la historia de la animación coreana, se dará cuenta de que incluso desde épocas donde el anime estaba en auge o decadencia, Corea no daba un paso adelante en cuanto a animación se refiere. Esta teoría dice que JoJo's Bizarre Adventure predijo el atentado a las Torres Gemelas, que ocurrió el 9 de septiembre del 2001. Esto surge ya que en la tercera parte del manga, Stardust Crusaders, en la parte de Oingo Boingo se puede ver como en el manga de Boingo aparece un viajero con el número 911 en la playera, para que luego en otra parte este diga 10:30, siendo esa la hora cuando el primer avión chocó contra las torres, y además de que al final ve al viajero muerto y en la parte posterior del cuerpo se puede ver un avión y una luna, símbolo que se relaciona con el Estado Islámico. Tengan en mente que todo esto que les conté fue escrito en los años 90. Se le ha preguntado a Araki acerca de todo eso pero él no ha dicho nada. ¿Qué piensan ustedes? En los tiempos del Tercer Reich, había fuertes rumores acerca de una sociedad esotérica secreta llamada la Sociedad Brill. Dicha sociedad ha sido ojo de múltiples especulaciones que van desde sus orígenes o hasta su posible existencia. El origen de dicha sociedad viene sin embargo de la novela de 1871 The Coming Race de Edward Bulwer Lytton. Varios lectores teosofistas creyeron que la novela del autor inglés era un relato verídico sobre la existencia de una raza superior que habitaba en las profundidades de la Tierra y que utilizaba una energía llamada Brill. A partir de esta desmentida teoría han surgido otras teorías, como que Akira Toriyama, inspirado en la historia que les conté, se basó en la Sociedad Brill para crear lo que hoy conocemos como los Super Saiyajines, o incluso algunos afirman que es gracias a esto que surge la Sociedad de los Namekianos. Realmente desconozco si Toriyama se basó en dicha leyenda urbana. Este punto es una exageración hecha por gente en internet, ya que en los foros anglosajones de internet es muy común ver a gente de ideas de extrema derecha o de ideas fascistas usar icons o imágenes relacionadas al anime o hablar de anime dentro de dichos foros, lo que ha llevado a muchos a teorizar que dentro de los animes es muy común ver propaganda profascista, cosa que si bien más allá de la agenda política que tenga la obra o su autor, esto no tiene nada que ver necesariamente con el anime. En 2012 el joven ruso Leonid Melev de 14 años se quitó la vida al enterarse que su personaje favorito de Naruto, Itachi Uchiha, había muerto en la obra. Debido a ese suceso mucha gente empezó a teorizar que la muerte de Itachi había creado una ola de suicidios a lo largo de todo el mundo y que la muerte del joven ruso solo fue el detonante de dicha ola. Exceptuando por la muerte del joven ruso, al menos oficialmente no hay registro de algún otro suicidio causado por el personaje. Aunque, por sorprendente que parezca, esa no fue la única vez que una persona cometiera suicidio por un personaje de anime, ya que en el 2016 en Costa Rica, el joven Taylor Gambia de 15 años de edad se ahorcaría del techo en un intento de estar junto al personaje de anime que más amaba, el personaje de Ikaros del anime Sora no Otoshimono. Antes de suicidarse, el chico dejaría una nota de suicidio donde este hablaba y pedía perdón a Dios y a sus familiares, pero que expresaba el enorme amor que le tenía a su personaje de anime. Que cada quien saque sus conclusiones. Según esta teoría, el creador de JoJo's, Hirohiko Araki, en su juventud fue un delincuente juvenil, y gracias a esas experiencias fue donde él se inspiraría para la creación del protagonista de la tercera parte de su obra, el personaje de Yotaro Kuyo. Este punto es falso y conociendo al fandom de JoJo's, no me sorprendería enterarme de que es una broma o un meme. Lo más rebelde que logró hacer Araki en su juventud fue dibujar manga a escondidas mientras iba a la secundaria e ir hasta las propias editoriales para mostrarles su trabajo.
pero de allí en más no encontré nada de información que pueda confirmar o sostener dicha teoría. Sasae-san es un monstruo en cuanto a Lonrunners hablamos. Contando con la insana cantidad de más de 7500 episodios emitidos hasta el momento, el hecho de que esta serie todavía siga al aire es increíble. Y es de aquí que nace la teoría de que la serie suele reciclar tramas de distintos episodios pasados, esto porque ya no hay otras formas de continuar con la serie. Honestamente no sé si esto es verdad o no, ya que no he hallado nada de información referente al tema, eso sin contar que ver los episodios para comprobar el punto es muy inútil XD. Capaz que reutilicen viejas fórmulas o gags cómicos, pero de ahí en más no podría darle una respuesta válida. El origen de los fansubs data desde finales de la década de los 70s y principios de los 80s en Estados Unidos gracias a los fanáticos de la ciencia ficción y a los primeros fans del anime, que en esa época no tenía la fama suficiente para ser un nicho, y es que resulta que en las convenciones de videojuegos y de ciencia ficción de esas épocas era muy común que entre estadounidenses y japoneses intercambiasen múltiples obras de ciencia ficción a través de VHS. Los americanos intercambiaban series populares como Star Trek o Doctor Who, mientras que los nipones les entregaban varios animes mechas o de ciencia ficción, y así también, en esa época los americanos veían las series sin los subtítulos y en japonés, ya que al ser series con historias sencillas, con facilidad podían intuir con las imágenes lo que las historias solían contar. Fue gracias a ese intercambio y más la explosión mediática del anime en los 80s en Japón que empezarían a surgir los primeros otakus en América y posteriormente también en Europa, y no sería hasta el estreno de Robotech que la temprana fiebre del anime empezaría a surgir en territorio anglosajón. Pero a pesar de todo, no fue hasta que con las negativas de las múltiples empresas japonesas y americanas responsables de las series, conscientes de los múltiples intercambios en convenciones, prohibieron la piratería de anime y series de televisión, ya que era común ver a gente lucrarse haciendo tales métodos. En esa época fue cuando se empezaron a subtitular los primeros animes, pero la calidad de las obras subtituladas no era la esperada, ya que la calidad del video solía ser muy baja y se tardaba mucho en que una serie estuviera subtitulada, sin contar los exorbitantes precios de venta que solían oscilar entre los $3.000 y $4.000 por serie. Los primeros animes con fansubs de los que se tiene registro son las series Lupin III y Ranma y medio, aunque se cree que también animes como Urusei Yatsura y las primeras series de Gundam fueron entre los primeros en tener fansubs. No sería hasta la llegada de la época digital en los 90s y los inicios del internet en la década del 2000 que con más herramientas y más formas de distribución empezaría a resurgir los fansubs y así también a dar origen a los fandubs. Si les interesa el tema de los primeros otakus, la explosión mediática del anime en Japón en los 80s, y acerca del origen de ciertas cosas referentes al mundo del anime, les recomiendo Otaku no Video, 2 OVAs que hablan de dicho fenómeno. Esto es una verdad a medias, ya que en la década de los 90s, en el auge del anime en la televisión, empezaría una campaña en contra de este debido a su contenido. Habiendo algunos que tachaban a las series de ser cosas del diablo, otros por su contenido violento y otros más por su contenido sexual o elementos religiosos. Todo esto llevaría a que el anime fuera prohibido entre comillas en televisión abierta mexicana. Ojo, no hablamos de una literal prohibición o de una prohibición total, ya que aún después de eso, seguirían existiendo canales en México que seguirán aún transmitiendo animes, incluso a día de hoy. Esta teoría cuenta que todo lo que vemos en el anime de Lucky Star no es más que un producto creado por la imaginación de la protagonista del anime, Konata Izumi. Se dice que ella en realidad no tiene amigas y que está en depresión debido a la muerte de su madre y los abusos de su padre. Según cuenta la teoría, todo el anime es una parábola de las fases del duelo que sufre Konata a lo largo del anime. Esto no es más que una creepypasta nacida de internet, además de que eso y la parábola del duelo es pura mentira, ya que, al menos en mi caso y reviendo algunos episodios de la serie, no encontré nada que pueda asemejarse a dicha teoría.
Algunos fans han teorizado que el manga de Made in Abyss iba a ser o fue pensado originalmente como un manga hentai debido a algunos elementos que se ven en la obra, como los múltiples chistes de humor rojo que hay o algunas referencias sexuales que se dan a lo largo de la obra. Esto no es más que una broma hecha por detractores del manga, aunque, juzgando los puntos que mencioné, la implementación del ecchi en la obra, y más viendo que los personajes son niños, sí deja mucho de qué pensar referente a lo que hace el autor con su manga. Serial Experiments Lain es uno de los animes más únicos y raros de todos los tiempos. Esta vanguardista serie adelantada a su época nos relata acerca de Lain, una joven que después del suicidio de una compañera empieza a recibir correos electrónicos póstumos de ella y el cómo Lain decide adentrarse dentro de la red, en una historia llena de múltiples simbolismos religiosos y una exploración de temas como la soledad, la identidad, las comunicaciones, entre muchos más temas muy interesantes. Bueno, este punto habla de que el origen de la serie surge debido a que el creador y productor de esta, Yoshitoshi Abe, en un inicio creó a Lain como un proyecto verdadero en el mundo real y que todo lo que vemos en el anime pasó en realidad meses antes de su estreno, o el como todo lo que le sucede a Lain no son más que propias anécdotas y sucesos del propio Abe. No existe evidencia alguna que compruebe esto, pero algo curioso de este asunto es que investigando acerca de la concepción de Lain, uno descubre que Lain en un inicio iba a ser una franquicia multimedia de videojuegos, manga y anime. Este punto habla de que el reconocido artista y escritor japonés, Leiji Matsumoto, suele maltratar y agredir a su cónyuge, la mangaka Miyako Maki. No encontré nada de información que confirme, niegue o tan siquiera rumores de algo así en la vida de ambos mangakas. Desconozco tan siquiera el origen de esta teoría y personalmente creo que es más una teoría para rellenar el iceberg que una teoría propiamente dicha. Si alguien sabe algo al respecto de este tema, le agradecería de todo corazón que lo dejara en los comentarios. Si bien la historia del anime en Latinoamérica se remonta principalmente a las décadas de los 80 y los 90, algo que no muchos saben es que desde la década de los 60 algunos animes fueron transmitidos en esta parte del mundo. Según la wiki dedicada al doblaje, el primer anime doblado al español aquí en Latinoamérica fue la serie Tetsujin 28 Go, traducido aquí como El Hombre de Acero, cuya transmisión se remonta desde finales de los 60 y principios de los 70. Pero a pesar de la fecha de transmisión del anime, según esta wiki, otros animes como Meteoro, Kimba el León Blanco, Fantasmagórico, Fujimaru del Viento y Sombrita también fueron emitidos al español en los 60. Otra serie anime que se emitió también fue El Octavo Hombre, pero solo sería por poco tiempo ya que sería sacada del aire debido a problemas con la productora ya que según el actor de voz, Sergio de Bustamante, a lo largo del doblaje se le agregaron a la serie varios albures en los episodios, lo que generaría el descontento de la cadena en que se transmitía el anime. Malice Doll son unas ovas estrenadas en el 2001 que nos cuenta la historia de Malice, una robot sexual que vive en una ciudad humana abandonada, que es asaltada y violada por una criatura misteriosa. Al despertar, Malice descubre que se ha vuelto humana y puede transmitir su humanidad a sus compañeras máquinas. Sin embargo, su don pronto se convierte en una maldición cuando sus compañeros robots se salen de control después de estar expuestos a los placeres de la vida. Como podrán haber intuido por las imágenes, este es uno de los primeros, si no es que el primer anime creado en 3D. Siendo este anime una rareza por sus visuales, vi el primer episodio de la serie y pues, ¿qué puedo decir? El 3D para ser del 2001 y aún más sabiendo la fama que tiene el 3D en el anime, está muy bien aunque la animación llega a ser torpe y la dirección no ayuda en nada. La historia, pues, llega a ser confusa pero no la llamaría mala o terrible, al menos en el capítulo que vi. La recomiendo solamente si te interesa el tema de la animación o todo lo referente al anime, más allá de su calidad es una obra interesante de ver y algo muy raro en el medio. Este punto habla de que es común que dentro de la industria del doblaje en Japón haya un maltrato hacia los actores de voz.
Si bien no es algo normalizado o que sea común, desgraciadamente han llegado a haber casos de abusos físicos y hasta sexuales hacia algunos seiyūs, principalmente hacia las seiyūs femeninas. Al ser un trabajo duro para los novatos, no es sorprendente que salieran a la luz casos de esta índole. Afortunadamente todos los casos que suceden son muy pocos comparado a otras áreas del entretenimiento, y, los que suceden al final de todo terminan siendo destapados. Supuestamente en las convenciones de anime que se suelen dar tanto en Japón como en el resto del mundo es muy común o se suele encontrar muchos casos de prostitución entre cosplayers o lavado de dinero por parte de los que realizan dicha convención. Este punto está entre falso e incierto, ya que si bien no ha habido casos registrados de que sucedan dichas cosas, o no al menos en Occidente, la verdad el caso de la prostitución lo vería algo posible pero igual y solo sean en casos muy raros, así también como en el caso del lavado de dinero. El tiempo dirá si este punto es verdadero o no. Literalmente busque por todos los medios y de todas las formas pero no hallé nada de este punto. Si alguien sabe algo al respecto de qué se trata este punto, le agradecería de todo corazón que lo dejara en los comentarios. Tsukasa Fushimi es un escritor de novelas ligeras famoso en Japón, conocido por ser el autor de Oremo y Ero Manga Sensei. Si conoces alguno de los títulos anteriormente mencionados creo que ya sabrás por dónde irán los tiros XD. Y para el que no lo sepa, Oremo y Ero Manga Sensei, sus dos obras más famosas, son Slice of Lives cargados de un alto contenido de incesto entre sus protagonistas. Bueno, la historia es que en el 2017, en una conferencia de prensa referente al anime de Ero Manga Sensei que en ese momento estaba en emisión, Tsukasa expresaría su dolor por no poder hablar con su hermana ya que ésta estaba asqueada de él con lo referente a su trabajo. Todo esto llegó a tal grado que su propia hermana llegó a dar declaraciones referentes al asunto, donde tachaba a su hermano de un raro, enfermo y asqueroso, y así también, el propio Tsukasa llegó también a dar sus propias declaraciones de que ella simplemente no podía distinguir la línea que había entre la realidad y la ficción. Personalmente les recomiendo leer el artículo que les dejo en la descripción donde habla de este tema y que cada quien saque sus propias conclusiones de todo esto. A mí personalmente, y más allá de cualquier opinión que pueda dar, es un tema que me da mucha risa XD. Go for a Punch, o también conocido como Saki Sanobashi, es una supuesta ova gore que un usuario de 4chan aclamó haber visto en 2011. Su primera mención fue en el tablón X, donde discutían sobre experiencias en la Deep Web. Un anónimo declaró haber visto un anime peculiar en una página donde el nombre se mostraba como Go for a Punch, seguido de algunos caracteres que aparecían como simples cuadrados. De acuerdo a la publicación en 4chan, la trama del anime era la siguiente. Un grupo de adolescentes escolares se encuentra en un cuarto cerrado, un baño público, sin puertas o ventanas donde puedan salir. Mientras debaten la posibilidad de jamás poder salir de aquel baño, progresivamente van perdiendo la cordura hasta el punto de suicidarse debido a la desesperación y el hambre. Las maneras en las que cometen suicidio van desde el ahogamiento, después de convencer a una chica que sumerja a otra en una bañera llena de agua, azotar la cabeza contra las paredes, hasta arrancarse trozos de carne con las manos debido a la desesperación. El anónimo también mencionó que el video tenía 30 minutos aproximados de duración, un dibujo bastante preciso para ser un trabajo amateur, e incluso tener signos de haber sido exportado desde una cinta VHS a formato digital, debido al desgaste usual de la cinta magnética al digitalizarse. Mencionó también que el doblaje estaba en japonés y con voces de gente joven, mientras que el video se encontraba subtitulado al inglés. A lo largo de más publicaciones, fue desvelando algunos otros detalles de importancia, como por ejemplo que la posible protagonista era una chica de cabello blanco y corte Hime. A pesar de la escasísima información y que la única evidencia era un mensaje en 4chan, el tema tomó relevancia en 2019 cuando se realizó una búsqueda para encontrar este anime. Ese mismo año, un usuario en Reddit identificado como el autor de la publicación confirmó que la historia era falsa. Pero aún así, y a pesar de dicha declaración, a día de hoy sigue habiendo gente que cree en la autenticidad de dicha ova.
Midori la niña de las camelias es una historia popular japonesa de la era Meiji Showa, que sería mejor conocida y recordada gracias al manga creado por Shuichiro Marou, publicado en 1984, que cuenta la historia de Midori, una niña que después de la muerte de su madre y sin un destino en su vida entraría a trabajar en un circo, solo para encontrarse con lo peor que la humanidad puede conocer. Siendo una de las obras más gráficas y asquerosas que se hayan visto en manga alguno, esta obra del género eroguro es recordada aún a día de hoy por lo impactante de su contenido. Debido a lo polémico y fuerte de su contenido, ninguna productora se animó en traer el manga al anime, y no sería a través de los esfuerzos de un animador, Hiroshi Arada, que trabajaría desde 1987 hasta 1992 él solo en una adaptación del manga de Marou, en la película de Midori y la niña de las camelias. Sin embargo, algo muy sorprendente que pocos saben es que, de hecho, la versión que conocemos de la infame cinta es en realidad la versión censurada del metraje original. Y es que la cinta original de Midori tenía una duración de 52 minutos, pero debido al contenido enfermo de esta, todas las copias de la cinta serían confiscadas y destruidas por las autoridades japonesas. Por suerte o desgracia para algunos, el metraje original no fue destruido, ya que el propio Arada aún tenía la copia madre, pero ante las insistencias y negativas de las autoridades, tuvo que cortar 4 minutos del metraje, y aunque en un principio él estaba reacio a publicarlo así, en todas las versiones y estrenos posteriores de la cinta sería la versión de 48 minutos la que se emitiría y la que a día de hoy todos conocemos. Todo este tema de la censura hizo creer a las personas que en la versión censurada se habían cortado escenas muy fuertes del metraje original, referentes a cosas como la pedofilia, necrofilia, o gore en su estado más explícito. Agregando el hecho de que la copia original fue destruida, hizo que la historia de la supuesta versión original sin censura cobrara fuerza. Sorprendentemente, Arada contaría que los 4 minutos cortados no eran más que escenas complementarias hechas exclusivamente para el cine en las que se introducía y publicitaba a la casa creadora. Estas escenas nunca formaron parte de la cinta, además de confirmar que la versión en DVD es la versión original y sin censura. Arada también contó que en el 2013 logró rescatar una copia completa de la cinta original, la cual estaba en alta calidad y que planeaba relanzarla en Blu-ray en algún momento del 2020. Bueno, como mencioné en un punto anterior, dije que Serial Experiments Lain, así como era uno de los animes más raros en existencia, era al mismo tiempo el anime más profético que existe. Y es que a lo largo de la serie esta nos presenta y predice con mucha precisión elementos que conforman lo que hoy conocemos de la red y el internet de hoy en día. Nos mostraría cómo utilizaríamos y cómo sería el internet hoy en día, así como la reacción de la sociedad ante esta. Cómo el propio Internet traería consigo una globalización masiva jamás antes vista en la historia de la humanidad junto con el tráfico y la piratería de cosas ilegales por la web, cómo el Internet sería la herramienta por excelencia para el escapismo de muchas personas, cómo el gobierno lo usaría para invadir la privacidad de sus ciudadanos, hasta el punto de predecir el cómo el Internet se convertiría en un nuevo mundo para muchos de nosotros. Predicciones realmente fascinantes y escalofriantes, si tenemos en cuenta que este anime fue lanzado en 1998, en épocas donde muy apenas el internet se estaba dando a conocer. Como muchos habrán intuido por el nombre, sí, es exactamente lo que piensan XD. En el siglo XIX, el término yaoi se usó como un término despectivo en Japón para un edificio que albergaba a una pareja gay. A través de los años, el término ha sido adoptado por los japoneses en la cultura otaku y en la subcultura de las fuyoshis, siendo el agujero yaoi un sinónimo de la vagina de un chico, o sea su ano XD. Sin comentarios. Haciendo referencia al punto anterior de las convenciones, este punto habla de que suele ser común que algunos mangakas o escritores de novelas ligeras se acuesten con cosplayers, más concretamente con fanáticas de sus obras. Esta teoría nace más que nada por la existencia de múltiples doujinshis adultos de esta temática y, además, viendo que hasta el momento de publicado este video no se ha revelado o destapado algún caso referente a esto, se puede decir que este rumor es falso.
Pero a pesar de eso, lo que sí ha pasado y es completamente verdadero es que mangakas se han casado con cosplayers, siendo estos el caso de Ichiro Oda, el creador de One Piece en el 2004, y Kosuke Fujishima, el creador de Aa Megami-sama en el 2016. Este punto lamentablemente es cierto. En los últimos años se han ido destapando múltiples casos de explotación laboral en distintos estudios de animación japoneses. Desde horarios de trabajo exageradamente excesivos, una paga muy lamentable y hasta presión por parte de las grandes directivas hacia los animadores / trabajadores, esto por la fuerte oferta y demanda de anime cada temporada. Todo esto llegando incluso a casos donde los propios animadores han llegado a expresar a través de los créditos del anime exigiendo ayuda, tal y como sucedió en el 2018 con el anime Oregazuki Mano wa Imoto Dakedo Imoto Hanai, donde en los mismos créditos ponían lo mal que los animadores se la estaban pasando. Son muy pocos, no, poquísimos los estudios de animación que pagan bien a sus trabajadores. Si bien en internet han surgido campañas y crowdfundings para apoyar a la industria y sus trabajadores, los problemas de explotación laboral no parece que vayan a desaparecer pronto. Este punto es una broma más que otra cosa, ya que no existe registro o pruebas creíbles de que los yakuzas dominen o sean dueños de productoras, distribuidoras u obras de temática hentai. Pero algo que los yakuzas dominan y hasta controlan en Japón es la industria pornográfica del país. De hecho, las primeras obras pornográficas tanto producidas como distribuidas en Japón se deben en muchísima parte gracias a este grupo. Supuestamente en la década de los 80s y 90s era algo común ver al ejército estadounidense traficar VHS o bootlegs de múltiples obras de distinta índole, entre ellas múltiples series y películas anime. Aunque hay rumores en páginas de internet de dichas acciones, la información que se da es muy poca y vaga, por lo que realmente dudo mucho de la veracidad de todo este asunto. Aunque el tráfico y la piratería de anime era algo que sucedía en los 80s y los 90s tal y como lo mencioné en el punto de los fansubs, dudo mucho que la Armada norteamericana tuviera algo que ver con este asunto. Este punto es real. China tiene una de las audiencias de animación más grandes del mundo, tomando en cuenta que 350 millones de chinos son niños, más los adultos que consumen este mercado. En los últimos años el gobierno chino, en un intento de crear una nueva identidad nacional y en un intento de desarrollar la cultura china, ha estado trabajando duramente en la creación de series y películas animadas para su país. Y es que, desde el 2006, el gobierno chino ha comenzado a promover el desarrollo del cine y de series de televisión en el país, que respalda el nacimiento de alrededor de 6.000 estudios de animación y 1.300 universidades que proveen estudios de animación. Según registros oficiales, tan solo en el 2010, fueron producidos 220.000 minutos de animación, convirtiendo a China el más grande productor de animación para televisión a nivel mundial. El 14 de junio del 2012, las autoridades mexicanas detuvieron a Gregorio Villanueva Salas, apodado el zar de la piratería. Responsable directo de la red de producción y distribución de discos piratas para el grupo delictivo Los Zetas, y en su momento la productora de DVDs piratas más grande de toda Latinoamérica. Villanueva Salas manejaba un centro de producción donde se aseguró equipo y material para reproducir discos piratas, localizados en Torreón, Coahuila, con capacidad para producir 58 millones de unidades al año. La operación de piratería surtía de discos apócrifos a los estados mexicanos de Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y la ciudad de Nuevo Laredo, fronteriza con Texas. De entre los múltiples DVDs piratas que hallamos, encontramos desde películas, series de televisión, series animadas y, como no, múltiples series y películas animes. No hay mucho que decir realmente, solo es algo muy curioso.
En la mañana del 18 de julio del 2019, en Japón, el conocido estudio de animación Kyoto Animation, sufriría un incendio provocado por Shinji Aoba. Dicho suceso acabaría con la vida de 36 personas y dejaría a 33 personas gravemente heridas. Debido a la naturaleza del ataque, este suceso se convirtió en la mayor masacre de la historia de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. El responsable del incendio, el japonés Shinji Aoba de 41 años, afirmó que la razón del incendio se debe a que el estudio plagió elementos de una novela que el propio Aoba había mandado al estudio y que según él, escenas e ideas del anime Tsurune eran en realidad ideas del propio Aoba. A pesar de lo dicho por el culpable, al final se confirmó que el anime y el resto de series de KyoAni no tenían ningún elemento de la obra de Aoba. Más tarde y una vez recuperado de sus heridas, el propio Aoba se arrepentiría profundamente de sus atroces actos. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Como mencioné anteriormente en un punto relacionado con el anime de Evangelion, el estudio Gainax protagonizó en su momento una evasión fiscal enorme y un lavado de dinero con todo lo referente a su obra estrella. Algunos creerían que todo hubiera acabado allí para el estudio, pero no, ya que en los últimos años el director Hideaki Anno en medio de una pelea legal contra Gainax dio a conocer que aún después del caso de Evangelion el estudio había protagonizado otros casos de lavado de dinero. Así también se cree que otros estudios de animación han realizado estas acciones ilegales, pero no ha habido algo confirmado aún. Para el que no lo sepa, Akihabara es un barrio comercial extremadamente famoso en Japón, donde es común la venta de muchas cosas para distintos públicos otakus, desde el anime, manga, videojuegos, aparatos electrónicos, juguetes, coleccionables, entre un sinfín de cosas más. Bueno, este punto habla de que en dicho barrio suele ser extremadamente común la compra-venta de material ilegal dentro del territorio, yendo desde casos de piratería, contenido objetos robados, contenido pornográfico fuerte y supuestamente hasta trata de blancas y prostitución forzada en los suburbios. De estos últimos desconozco si será verdad o no, pero al igual que cualquier distrito comercial, era de esperarse que casos como de piratería o ventas de cosas ilegales sucediesen. De por sí es bien sabido entre el público consumidor de anime que la sociedad japonesa, muy a pesar de su gran avance tecnológico y su riqueza cultural, es también una de las sociedades con más problemas que hay dentro del campo de la salud mental y en cuanto al tema de los suicidios, siendo de hecho esta la causa de muerte principal en el país. Por eso no es de sorprenderse ver las múltiples obras que salen del país del sol naciente cada año, obras que apelan muchísimo a elementos relacionados con el escapismo o a una fantasía de poder. En los últimos años, el aumento de obras isekai en cuanto a animes, novelas ligeras y mangas es excesivo, hasta el punto en ser realmente preocupante. Y como el isekai es el mejor recurso para el escapismo en una obra, no por nada es uno de los géneros más consumidos actualmente. Y toda esta introducción la doy ya que de todos los puntos de este iceberg, pienso que esta puede ser una de las más reales y ciertas que hay, ya que no sería sorprendente que algún otaku que tenga problemas se llegara a quitar la vida soñando en estar en otro mundo, en uno de esos mundos que muestra el género isekai. Si bien no hay casos que confirme que el género isekai esté vinculado con el suicidio, el exagerado escapismo que las obras promueven más los serios problemas que el otaku japonés promedio tiene, haría a más de uno pensar seriamente acerca de esta teoría. Como habrán escuchado del punto de la explotación laboral, se han dado casos donde los trabajadores y o animadores de una producción han llegado a pedir ayuda por medio de los animes, más principalmente por las secuencias de créditos, como fue el caso de Oregazuki Nano wa Imouto Dakedo Imouto Hanai. Todo este punto lo mencioné en el video anterior, por lo que veo en vano volver a repetirlo ya que solo sonaría redundante y no añadiría nada nuevo al asunto.
Para el que no los conozca, Mitsutoshi Shimabukuro es un mangaka japonés, famoso por ser el creador del manga de Toriko, y Nobuhiro Watsuki, es un mangaka famoso por ser el autor del aclamado manga Rurouni Kenshin. Bueno, el caso es que ambos mangakas han estado en problemas legales referente al tema de las menores de edad, como en el caso de Shimabukuro, que en el 2002 fue arrestado por prostitución infantil, al querer acostarse con una chica de 16 años, y el caso más grave que es el de Watsuki, ya que en el 2017 se hizo pública la noticia de que el autor fue arrestado por la compra y posesión de pornografía infantil. Si hay algo en que ambos mangakas coinciden, es en que ambos fueron asistentes y son amigos cercanos del también famoso mangaka Eiichiro Oda. Este punto dice que Oda salvó las carreras de ambos mangakas después de que estos cometieran estos garrafales delitos. Si bien y en el caso de Shimabukuro está detallado ya que después del turbio suceso este trabajaría junto a Oda y cosecharía fama por el manga de Toriko, en el caso de Watsuki lo veo dudoso, ya que al ser un caso reciente no hay mucha información que afirme o diga que Oda de cierta forma ayudó entre comillas a dicho mangaka. Aunque, muchos creen que es gracias a Oda que Watsuki aún a día de hoy siga trabajando en su manga en la Shonen Jump a día de hoy, aunque esto es algo que aún no queda claro. Hasta donde yo investigué y obtuve información, este punto habla de que una de las principales razones del por qué el anime es tan adictivo y el por qué es muy común que mucha gente lo vea es porque este usa muchos trucos y tácticas referentes al antiguo programa ilegal, el proyecto MK Ultra. Bueno, creo que no hace falta decir que este punto es una farsa y una clara exageración, ya que no hay pruebas que avalen esto y aun si las hubiera, sería imposible ya que de ser así este medio ya habría sufrido intervención de algún ente externo o algo. Pasemos al último punto. Este punto es el más complejo de todos ya que, y muy a comparación del resto oscila mucho entre algo que puede ser realidad o no. La decadencia del anime es algo que se ha estado gestando no solo en los últimos años, sino que a lo largo de la historia de este medio ya que a lo largo de esta el anime ha sufrido de múltiples crisis, desde crisis artísticas o de calidad, hasta crisis económicas o comerciales, crisis que han amenazado a que el anime desaparezcan en Japón. Y, aunque muchos creerían que al ser una época donde el anime es tan mainstream y es tan popular y en donde se genera demasiadas ganancias, sería imposible que el anime muriera, desgraciadamente no todo esto es así ya que el anime y el medio del anime ha estado sufriendo mucho. Y es a partir de todo esto que les he dicho que existen múltiples teorías que afirman que en el 2030 muy probablemente el anime y su industria sufrirá un daño considerable o que drásticamente esta industria desaparezca. Si bien y desde mi punto de vista, que la industria del anime desaparezca lo veo muy imposible, tomando en cuenta la fama y la ganancia que esta genera, desgraciadamente sí debo estar de acuerdo con que la industria sufrirá un gran daño, claro si no es que el daño que les menciono ya está sucediendo. Daños interiores como la enorme explotación laboral que sufren animadores o trabajadores de múltiples estudios de animación, el cómo y aunque no lo crean, mucha gente y muchos animadores están empezando a desinteresarse del medio por la explotación antes mencionada, o la enorme falta de creatividad y variedad de obras que se están sacando al mercado últimamente. Y esto no solo es un problema netamente interno, ya que también los fanáticos del anime tienen mucha de la culpa ya que el conformismo que tienen, y aún más el del público otaku actual, es increíble, y algo que ya múltiples maestros de este ámbito han mencionado, el miedo de las productoras a innovar y a quebrar ya que el anime aunque sea un medio de entretenimiento y un medio artístico es también un negocio, y ya ni hablemos del auge de toda la piratería causada por los fans y ajenos a este medio. Y claro, todos los puntos que mencioné son los que se me vinieron a la cabeza, porque ya ni hablemos de los otros problemas que toda la industria acarrea actualmente. En la descripción y en un comentario fijado les dejo un video en español que habla y detalla a la perfección todo lo que les digo. Personalmente deseo que todo vaya bien, pero será cosa de todos el ver qué ocurra y qué hacer frente a tal suceso.